¿Quién controla tu verdad cuando deja de ser privada? Nos dicen que vivir con autenticidad trae libertad, pero también puede traer exposición, juicio y una historia que ya no puedes cambiar. No todo lo que ves está completo. Algunas partes se destacan, otras desaparecen sin que lo notes. En una cultura obsesionada con la visibilidad, tu identidad puede convertirse en algo que otros interpretan por ti. Entonces, cuando tu vida se vuelve pública, ¿sigue siendo realmente tuya? Suscríbete ahora para descubrir lo que hay detrás de las historias que crees conocer. Andrea Page. ¿Qué ocurre cuando la ambigüedad que te hizo famosa ya no coincide con la verdad que necesitas vivir? Antes de definirse públicamente, Andrea Page ya había encontrado un lugar singular en la moda. Descubierta en Australia siendo adolescente, llamó la atención por una imagen que se movía entre lo masculino y lo femenino. Esa ambigüedad la volvió inolvidable, pero también permitió que la industria consumiera su imagen sin comprender del todo a la persona. Durante un tiempo, el silencio sostuvo su carrera. Nunavos, en 2014, Page decidió vivir con claridad y se presentó públicamente como mujer trans. Muchos pensaron que esa decisión dañaría su trayectoria, pero ocurrió lo contrario. Regresó a grandes pasarelas, participó en campañas internacionales y siguió trabajando con fuerza. Aunque la curiosidad pública se centró muchas veces en su cuerpo, ella insistió en el profesionalismo. Su historia demuestra que la autenticidad también puede imponerse con presencia constante y control personal. Andrea Page. ¿Qué ocurre cuando decir la verdad también significa perder el control de tu historia? Durante gran parte de su vida, Caitlyn Jenner aprendió a sobrevivir mediante disciplina, silencio y autocontrol. Como campeona olímpica y figura pública, entendía que mostrarse diferente tenía consecuencias. Mucho antes de poder nombrar su identidad de género, la privacidad se convirtió en refugio. Ponasapo. Todo cambió en 2015. Cuando habló públicamente en una entrevista televisada. El anuncio terminó con años de rumores, pero también abrió una etapa de exposición. Su vida dejó de pertenecerle solo a ella. Poco después, una portada de revista convirtió su transición en un evento mundial. Llegaron elogios, pero también críticas, vigilancia y juicios constantes. Además, un accidente automovilístico fatal ocurrido ese mismo año complicó la percepción pública. La historia de Jenner demuestra que ser visible no garantiza comprensión, y que vivir con verdad también puede significar quedar atrapada bajo la mirada ajena. Elliot Page. Elliot Page comenzó su carrera muy joven, usando la actuación como refugio y protección. Mientras Hollywood celebraba su talento, también imponía expectativas sobre su cuerpo, su voz y su identidad. Durante años, el silencio fue una forma de supervivencia. En 2014, habló públicamente sobre su orientación sexual, pero el alivio no resolvió el conflicto más profundo que seguía enfrentando. En diciembre de 2020, Page anunció que era transgénero y pidió ser reconocido como Elliot. La declaración fue breve, pero tuvo impacto mundial. Junto con el apoyo, llegaron la curiosidad invasiva y la presión mediática. Su identidad fue reducida muchas veces a titulares y especulación. Page eligió la estabilidad antes que el espectáculo. Continuó trabajando, protegió su privacidad y más tarde publicó Page Boy. Su historia demuestra que la transición no fue una reinvención, sino una forma de finalmente vivir en equilibrio. Hunter Schafer. ¿Qué ocurre cuando el mundo empieza a definirte antes de que puedas hacerlo por ti misma? La visibilidad de Hunter Schafer comenzó mucho antes de su fama en el cine y la moda. Creció en Carolina del Norte, donde entendió pronto que expresar el género de manera diferente podía traer consecuencias. El arte se convirtió en refugio, una forma privada de procesar lo que aún no podía explicar. Todo cambió cuando el Estado aprobó la ley HB2. Schafer pasó a ser una de las demandantes contra esa norma
y su identidad quedó expuesta en documentos legales y titulares nacionales. Más tarde, con Euphoria, su fama creció, pero también la tendencia a reducirla a símbolo de representación. Muchas veces, su identidad recibió más atención que su trabajo. Schaeffer respondió recuperando control. Participó en la escritura, desarrolló proyectos propios y protegió su privacidad. Su historia demuestra que la visibilidad sin consentimiento puede dejar efectos que duran mucho tiempo. Jessica Alves. ¿Qué ocurre cuando el mundo confunde la transformación visible con la verdad que permanece oculta? Jessica Alves fue conocida durante años como Rodrigo Alves, una figura mediática definida por cirugías extremas y atención constante. Para el público, su imagen parecía exageración, espectáculo o vanidad. Sin embargo, detrás de esa exposición existía un conflicto interno profundo, uno que todavía no tenía nombre claro. Cuanto más cambiaba su apariencia, menos interés parecía haber por comprender el dolor que la impulsaba. En 2020, Alves habló públicamente y comenzó a vivir como Jessica. Ese momento cambió el significado de años de transformación. Lo que antes había sido tratado como espectáculo, empezó a entenderse como una búsqueda de identidad y alivio. Pero la mirada pública no desapareció, solo cambió de forma. Su historia revela cómo la fascinación colectiva puede ocultar sufrimiento real, y cómo la verdad a veces solo se reconoce después de daño y confusión. Laverne Cox. ¿Qué ocurre cuando la visibilidad te convierte en símbolo antes de que te vean como persona? Laverne Cox creció en Alabama, dentro de un entorno marcado por la fe, la disciplina y reglas rígidas sobre el género. Desde muy joven, entendió que ser visible podía traer castigo, mientras el silencio ofrecía una seguridad frágil. La actuación se convirtió en una forma de expresión controlada. Su gran avance llegó con Orange is the New Black, donde interpretó a Sophia Bursett con humanidad y profundidad. En 2014, apareció en la portada de Time y fue presentada como símbolo de un cambio cultural. La visibilidad le dio reconocimiento, pero también distorsionó la manera en que era tratada. Muchas entrevistas dejaron de enfocarse en su trabajo y pasaron a centrarse en su cuerpo o identidad. Cox respondió marcando límites y guiando la conversación con dignidad. Su historia demuestra que la visibilidad puede abrir puertas, pero solo la autonomía protege la propia voz frente a la presión pública. Patricio Manuel. ¿Qué ocurre cuando demostrar tu capacidad ya no basta para ganar tu lugar? La historia de Patricio Manuel nació lejos del espectáculo, dentro de gimnasios marcados por disciplina, repetición y riesgo físico. Criado en California, encontró en el boxeo una estructura que le dio propósito antes de poder nombrar con claridad su identidad de género. En el ring, importaban la técnica, la resistencia y la concentración. Pero esa estabilidad cambió con su transición. De pronto, su derecho a competir dejó de medirse por mérito y pasó a ser cuestionado por licencias, revisiones y opiniones ajenas. En 2018, Manuel hizo historia al convertirse en el primer hombre trans abiertamente reconocido en ganar una pelea profesional de boxeo. Sin embargo, el logro no eliminó las barreras. Su historia muestra que la inclusión en el deporte no se resuelve con un solo momento simbólico, sino con la persistencia de seguir adelante, incluso cuando el reconocimiento tarda en llegar. Al final, estas historias no hablan solo de identidad, sino también de supervivencia, control y del precio de ser visto. Detrás de cada momento público, existe una lucha privada que casi nadie comprende realmente. Y una vez que la verdad sale a la luz, nunca vuelve a ser completamente tuya. Eso hace que estos recorridos sean tan poderosos como complejos. Suscríbete al canal para descubrir más historias más allá de los titulares.